yo como quiera cualquier... Listísimo. Vamos a dar tiempo que la gente ingrese, entonces. Además el juego de básquet son los playoffs. No, bueno, pero la soberanía del Congreso es más interesante. No. ¿Qué tal, Leo? Hoy analicé de qué significaba honorable del Honorable Congreso de Nuevo León. Era la pregunta que te tenía filosófica. Ándale, perdón. Fíjate que también he escuchado honorable cuerpo de bomberos, entonces no sé. ¿Verdad? Ya está muy Bueno, degradada. Bueno, No, los bomberos son muy honorables. Sí, yo sé. Sí. No, están cañón. Bueno, veo que sigue entrando gente. Ay, Damos 5 minutitos, ¿les parece? Para que entren todos cómodamente. La idea es terminar que a las 9 como máximo, ¿verdad? Como siempre, es Como- correcto. De acuerdo. De hecho, le estuve echando un ojo a tu libro, José Fabián, El de Estado de Derecho es democracia o o o Constitución. constitución. A propósito, de Claro. lo estuve hojeando en la oficina. Sí, sí. Sí, me sirvió mucho para aclarar algunos conceptos ahí de los que quería platicar acá. Ah, bueno, qué bueno. Para mí fue tan complicado hacerlo. Porque, claro, era bailar entre el derecho constitucional y la teoría política, y a mí el derecho constitucional pues me llevó trabajo. Veo que sigue entrando gente, lo cual está muy bien. O sea, entran y luego se cierra para que ya no entren. No, pueden entrar todo el evento, creo. Ok. Lo que pasa es que hasta que nosotros no damos el ingreso, la gente no puede empezar a conectarse. Entonces, ¿nos están escuchando? nos están viendo y escuchando. Lo que nosotros no podemos hacer es verlos y Doctor. escucharlos a ellos. ¿Por qué no me avisas? Hola, Alejandro No me González, avisas, gracias. José Fabián. No, esto- No, sí se puede, cómo no. Hola. Ah, Hola, Alejandra. miren, Gracias. Fernando Villarreal Gonda levantó su mano. Muy bien. Todavía no empezamos, pero él ya quiere preguntar. Arturo Alemán, saludos. Alejandra González manda saludos a todos los panelistas. Supongo que González Barrueto. Yo no veo nada de eso, mi estimado. ¿Dónde está? No, solo lo puedo ver En la porque- barra de abajo. en la Ándale. bardita. La arrogancia de la libertad, José Fabián. La No, arrogancia de la hombre, libertad, profesor. el peso de la administración, Iván. No, pero sí se pueden leer, ahí están preguntas y respuestas. En Ah, la- eso sí, pero el numerito de gente que va a ingresar. También, Eso 46 sí lo puedo ver, participantes. 46, pero es que no Eso veo, sí. por ejemplo, a Alejandra. No veo a Alejandra. Está en preguntas y respuestas del lado derecho. Ahí sí te sale. A Ahí ver. está. Saludos a Walter Ricker. Ok. Sí, Fernando, Arturo, Iván, entrando todos. Ujú. Saludos, atentos, qué amables todos. Roble manda saludos para todos. Muy bien. ¿Qué hora es? Esperamos 2 minutitos más, ¿les parece? Que sean y 35 y largamos. Fíjense, lo que no pensé es que ya iba a estar resuelto el tema de la ratificación del magistrado para cuando hiciéramos el diálogo. Hombre de poca Que fe. fue el diálogo que se resolvió más rápido. Porque fíjense, todavía seguimos esperando lo del 147 del Código Civil, que nunca se relegisló. No salió el amparo por lo del segundo párrafo del primero constitucional, el tema del aborto y la muerte natural.
Todos los Todavía. diálogos que hicimos se fueron quedando ahí en espera, pero este se resolvió. Bueno, el de vigilar, sancionar o castigar, ya ni que hablar. Ni sanción ni castigo. Hoy ni fue al Congreso Ándenle. nuestro gobernador. Así que este fue el que más rápido se resolvió de todos. El del Bronco tuvimos hasta dos episodios. 2 ediciones. Con la risa en vacaciones. Bueno, pero sí fue muy importante que esclareciera que esto en realidad era karma. Para todos Ustedes hay. que querían correr a él, ahora se les vino encima. Y finalmente la corte invalidó el procedimiento. ¿Quién lo iba a decir, va? O sea, Totalmente. En fin. ojalá alguien les hubiera avisado, ¿va? Entonces, Sí, ojalá hubiéramos sido, ¿verdad? Todos libres desde el primer diálogo. Es correcto. A mí me ayudó mucho haber ido a la libre y entendía las posturas. Ya. De hecho, Bueno, se planteó el juicio político, perdón, con base en la sentencia, así como ustedes lo sugirieron. Pero tampoco prosperó. Ya. Bueno, si les parece, damos inicio. Ya tenemos varios participantes que ingresaron al webinar, así que le damos la bienvenida a todas y a todos los que nos están acompañando en este primer diálogo en la libre del segundo semestre del año. Un diálogo muy particular, siempre los diálogos eran presenciales en el Tomás Moro y alguna vez en el auditorio, y esta vez pues lo estamos haciendo en este nuevo espacio que esperamos que les resulte de interés y que sea accesible para todas y para todos. Bueno, el tema que vamos a tratar esta noche es un tema sumamente interesante, que se desarrolló todo en los últimos 20 días. Para los que siguieron las noticias en el periódico, en el año 2017 se cumplió el plazo del magistrado Mario García Guerra en el Tribunal Superior del Estado, pero el Congreso del Estado decidió no ratificarlo en su puesto. El magistrado decidió inconformarse y presentó ante el Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo León una inconformidad que se resolvió a favor del magistrado, a pesar de lo cual el Congreso persistió en su negativa de no ratificación, lo que motivó que en los últimos días pues directamente fuera solicitada la intervención de la Corte Suprema para destituir a los miembros del Congreso de Nuevo León por la no atención de la decisión judicial. Por más que se ratificó al magistrado finalmente, y el caso parecería estar cerrado, creo que persisten varios puntos jurídicos interesantes al análisis. En primer lugar es qué ocurrió realmente en el Congreso del Estado, cómo razonó el Congreso del Estado, qué los llevó a tomar este camino. Luego, desde el punto de vista jurídico, qué pasó, qué antecedentes hay en la materia, y en todo caso, qué hubiera dicho la Corte, o qué podría haber hecho la Corte, si esto no se hubiera resuelto. Pero sobre todo creo que persiste un tema central para el debate, que es hoy en día cuáles son los alcances y las limitaciones de la soberanía de un Congreso estatal. En una sentencia que fue muy citada en los medios de comunicación, que fue la contradicción de sentencia 136 del 2009, en la segunda sala de la Corte dijo que los congresos estatales no tenían soberanía y discrecionalidad para resolver estas cuestiones, pero me parece que son palabras diferentes, que son conceptos diferentes. Podríamos estar de acuerdo en que no hay discrecionalidad
para resolver estas cuestiones, pero el tema de la soberanía parece ser otro tema, ¿no? Otra cuestión. Y entonces creo que hay una pregunta muy interesante detrás de todo esto, y es si todas las atribuciones, incluso las atribuciones políticas de un Congreso estatal, deberían estar sujetas a control jurisdiccional, y en todo caso, cuáles son los argumentos a favor y en contra. Y para discutir este tema que, vuelvo a decir, me parece central, tenemos a tres personalidades que nos han acompañado mucho en los diálogos y que me hace mucha ilusión que estén esta noche en estos diálogos en formato nuevo, que son la diputada Mariela Saldívar, el profesor Olmo Guerrero y el profesor Iván de la Garza, los dos profesores de la Libre. Los presento muy rapidito a los tres. Mariela Saldívar es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC, tiene una maestría en negocios y una maestría en análisis político también por el TEC, ha realizado estudios en la Universidad de Nottingham, en Georgetown, fue diputada de la 74 y 75 legislatura por Movimiento Ciudadano, y siempre colabora mucho en nuestras actividades en la facultad, así que bienvenida Mariela esta noche. Olmo es licenciado en Derecho por la Libre, tiene una maestría en Derecho por Illinois, y es profesor de los cursos de obligaciones y de seminario de Derecho Administrativo, es litigante en el despacho Martínez Arrieta Abogado, y nos acompaña también reiteradamente. Olmo, buenas noches y gracias por acompañarnos. Iván también es licenciado en Derecho por la Libre, es maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad por el Instituto Ortega y Gasset, y es maestro en Derecho Público por la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey. Es profesor de los cursos de Derecho Constitucional y Seminario de Derecho Constitucional, y también reiterado participante en nuestros diálogos. Iván, buenas noches y muchas gracias. Y sin más, le dejo la palabra entonces a Mariela Saldívar, que nos va a hacer el relato de qué ocurrió en el Congreso de Nuevo León con la ratificación del magistrado. Muchas gracias, doctor José Fabián. Es un enorme honor para mí estar en este espacio. Agradezco la invitación a la Facultad Libre de Derecho. Gracias por permitirme participar, aunque no soy abogada. Entonces, la relatoría que voy a hacer es más bien como de hechos, dándoles un poco de información de cómo se vivía el ambiente en el Congreso, para que ya nuestros profesores nos puedan ayudar a hacer un análisis jurídico, ¿no? más a fondo. La cronología que tengo es de que el 17 de diciembre del 2007 rindió protesta como magistrado por un periodo de 10 años el magistrado Mario Ángel García Guerra. Les comento esto porque hablando con algunas personas involucradas en ese proceso de cómo llegó él a ser magistrado, como ustedes saben, él ha sido profesor muchos años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es un maestro muy apreciado, muy querido por la comunidad. Algunos de sus exalumnos inclusive eran diputados de esa legislatura en el Congreso, y lo propusieron y de alguna manera él consiguió el apoyo para convertirse en magistrado. Quizás no lo conocían muy bien, porque durante los 10 años que estuvo en la magistratura, si ustedes han seguido la carrera del magistrado, se ha conducido siempre por ser una persona como un hombre justo, con mucha conciencia, digamos, ha tomado posiciones quizás que de bote pronto mucha gente no ha entendido, pero él lo ha hecho en plena conciencia, ¿no? Entonces, un magistrado que no sigue línea, que ha sido difícil, que ha enfrentado algunas situaciones complicadas, y cuando llega el momento de su ratificación, el 29 de noviembre del 2017, el asunto lo recibe el Congreso en la 74, en la Comisión de Seguridad y Justicia, en manos del panista Marcelo Martínez Villarreal, y al parecer los panistas estaban de alguna manera muy molestos con algunas resoluciones del magistrado, y bajo un razonamiento político no había ningún impedimento legal para negarle la ratificación.
se elabora un dictamen en el cual el Congreso se da la tarea de buscar en las redes sociales del magistrado alguna evidencia o algún hecho que pudiera impedir su ratificación, y es ahí cuando, como ustedes seguramente saben, los videos en los que él, al parecer, no pagó el descorche en una fiesta en Estados Unidos, y en otro caso donde comparte información en algunas resoluciones o algunos momentos cuando él estaba como magistrado en sus redes sociales para discusión de sus alumnos, y esto lo utiliza el Congreso para mostrar o fundamentar un dictamen donde dicen que hay una ilegalidad, que muestra una ilegalidad que cometió el magistrado, principalmente el video donde él como que esconde alcohol en una fiesta porque no pagó el descorche, y deciden proponerle al Congreso que no se ratifique, y no se ratificó solamente con los votos en contra de los 2 diputados de Movimiento Ciudadano, Samuel García y una servidora, en el 29 de noviembre del 2017. Posteriormente, el 6 de febrero del 2018, el sí conforma, se le concede, el juez tercero de distrito en materia administrativa le concedió el amparo y protección de la justicia federal para que el Congreso de Nuevo León dejara insubsistente la resolución que se tomó y en su lugar emitiera otra en la que se determinara lo correspondiente al proceso de ratificación del quejoso. Pero que dejaran las conductas, ¿verdad?, que se habían encontrado en redes sociales fuera de ese dictamen, porque no tenían un respaldo probatorio lícito y suficiente. Eso es lo que se determina. Entonces, para ello, luego, el 6 de septiembre del 2018, se confirma la sentencia dictada por el juez tercero de distrito en materia administrativa, se concede el amparo y la protección de justicia federal por motivo del recurso interpuesto contra el Congreso. Bueno, en esa resolución, el juzgado estimó que el dictamen había violentado los derechos del magistrado al considerar elementos que no debieron de haber sido tomados en cuenta, ¿no?, para la fundamentación del dictamen. Y es así como llegamos al 17 de octubre del 2018, ya con una nueva legislatura, que es la legislatura 75, con un nuevo dictamen, el 12.029 de la 75ª legislatura, donde en el dictamen se deja insubsistente el dictamen hecho en la pasada legislatura, la anterior, y se acordó de nueva cuenta negarle la ratificación al magistrado. En esa ocasión se propuso a votación ese 17 de octubre de 2018 y solamente una diputada votó en contra del dictamen. En comisión y en pleno fue la diputada ahora independiente Claudia Tapia. Y ahí yo quería comentarles que es un asunto complicado, digo, y yo creo que en esa situación se encuentran muchos diputados y diputadas del Congreso, porque estamos en 26 comisiones, en el Congreso hay 26 comisiones, como diputado solamente puedes estar máximo 7 comisiones, y en cierta forma tienes como que con tu bancada repartirte, digamos, las trincheras y por cortesía legislativa estudiar el tema y compartirle ese conocimiento al resto de los compañeros y compañeras. Bueno, en el caso de nuestro representante de la Comisión de Seguridad y Justicia, el diputado Horacio Tijerina, consideró que el dictamen estaba adecuadamente fundado y motivado, y fue así que toda la bancada de Movimiento Ciudadano también votamos en contra de la ratificación del magistrado ese 17 de octubre del 2018. Posteriormente, el 5 de noviembre del 2018, el juez tercero del distrito en materia administrativa determinó que el Congreso no había cumplido con la sentencia y toda vez que se valoró ese material que no tenía, digamos, contenido probatorio, y lo que hace la comisión es que busca más material de Facebook para fundamentar su razonamiento, y toman fotografías de una audiencia, inclusive fotografías en las que aparece él de sus redes y amigos, y tratando de mostrar al magistrado como una persona negligente que compartía información en redes sociales, y también pusieron una estadística
donde dicen que la mayoría de sus sentencias las dictaminaba fuera de plazo, como si eso fuera algo extraordinario, ¿no? Ustedes me lo dirán. Y vuelven a proponer la no ratificación. El 3 de mayo del 2019, el presidente de la Suprema Corte de Justicia admitió el incidente de inejecución de sentencia. El 23 de octubre del 2019, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió el incidente de inejecución de sentencia y determinó que no existe imposibilidad legal para dar cumplimiento al auto del 5 de noviembre del 2018 por el juez tercero de distrito en materia administrativa. El 4 de diciembre del 2019 se le notificó al Congreso de Nuevo León. Aquí yo quisiera comentarles que todas las notificaciones y todo el proceso legal que iba sucediendo entre el magistrado y el Congreso de Nuevo León no se le informaba a los diputados. De hecho, en ningún momento se informó. Solamente nos corrieron la cortesía de circularnos el dictamen para pleno, y todas las notificaciones y esta información que yo les estoy dando es información que hemos obtenido de manera pública porque hemos buscado, no ya una vez que se hace público, pero no ni siquiera nos dieron acceso al expediente como parte interesada, como parte responsable, autoridad responsable de este proceso. Todo esto sucedía sin que los diputados y las diputadas tuviéramos conocimiento de este evento del 4 de diciembre de 2019. De hecho, el Congreso está emplazado y nos dan 15 días para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y nos pusieron un plazo de vencimiento del 29 de diciembre de 2019. Ahí, como la bancada de Movimiento Ciudadano, ya teníamos información, digamos, de lo que estaba sucediendo fuera del Congreso. Empezamos a expresar en tribuna la urgencia de dar respuesta, inclusive solicitamos ya emplazar a la Comisión de Seguridad y Justicia para que se proceda a la ratificación del magistrado. Y el 18 de diciembre del 2019, bajo un nuevo dictamen, se deja sin efecto el dictamen anterior, se hace un nuevo dictamen, pero en este dictamen no se dictamina, pues solamente se expone una exposición y no se establece si el dictamen propone una ratificación o no, dejando a la votación de los diputados el que se decida a través de la votación de cédula si se ratifica o no al magistrado. Esto incumplió obviamente la resolución del amparo. Algunas bancadas nos manifestamos en contra, como Morena, como Movimiento Ciudadano, y en esa votación en específico, alrededor de 16 diputados que votamos, digamos, a favor de la ratificación, documentamos nuestro voto con fotografías, con videos, ¿no? Manifestamos públicamente nuestra intención, porque ya veíamos que había un incumplimiento y sentíamos que podría haber alguna consecuencia. Lo compartimos con otros diputados y diputadas de otras fracciones mayoritarias, y aquí lo que les quiero comentar, sin revelar nombres ni partidos, es que realmente ellos comentaban que la información que ellos obtenían de sus institutos políticos es de que no había ningún peligro, que el Congreso estaba en su derecho de no darle la ratificación, que lo que decía las sentencias que teníamos como que fundarlo, motivarlo mejor, pero es una decisión soberana del Congreso el decidir ese tipo de asuntos, y que había un encono ya personal de algunos líderes de los partidos políticos en contra del magistrado, que ellos no entendían qué había sucedido, pero que era algo personal. Entonces, a nosotros esa situación nos preocupó, porque creemos que como mínimo el Congreso debe de vigilar la legalidad de si cumple o no cumple una designación pública, ¿no? No ver cómo por alguna cuestión política o ajena a ello no la quieres otorgar. Entonces, les quiero decir que, bueno, ya me voy a ir un poquito más rapidito, pero ahí fueron 16 votos a favor de la ratificación, 26 en contra. Presentamos nosotros diversos documentos ante el colegiado tratando de justificar nuestros votos, diciendo que no íbamos con el
el sentir de las mayorías, el sentir al menos de lo que estaba reportando el Congreso de manera oficial a través de las votaciones, porque como son votaciones por cédula, ellos nada más reportan el número total de diputados que votaron en un sentido y en otro. Obviamente el magistrado se vuelve a inconformar y solicita que se inicie un proceso contra los diputados para separarnos del cargo por desacato. El 13 de agosto del 2020, el colegiado resuelve a favor y envía a la Suprema Corte de Justicia la petición para que se resuelva la separación. Y ahora sí, el 24 de agosto del 2020, todos los diputados que estábamos presentes, 40 de 42, sin excepción, tomando fotografía, videos, mostrándose a favor de la ratificación. O sea, era irreal. Y ya muy preocupados por una posible destitución, casi aplauden al final cuando ya se da a conocer que por unanimidad votamos el dictamen donde se le otorgaba la ratificación y donde por unanimidad se ratificaba, y es así como el magistrado llega otra vez a la magistratura el 26 de agosto del 2020. Antes para concluir, les quiero decir que hay designaciones públicas que hace el Congreso de Nuevo León, que ustedes saben que es un órgano de control que hace designaciones que incumplen con la Constitución, que incumplen con leyes secundarias. Por ejemplo, todas las contralorías que se han aprobado, que no cumplen con la paridad y no cumplen con la ley de responsabilidades administrativas en el proceso que deben de seguir para sus nombramientos. Y ahí sí no hay problema para designarlos. Yo les digo, revisen la ley, revisen el artículo, pregunten. No, diputada, nosotros solamente podemos votar la propuesta que nos hacen y pase, como si fuera pase automático a favor. Y el contraste, ¿no?, contra este caso, donde hasta se fueron a sus redes sociales para ver qué elementos para no dar la ratificación desde una perspectiva totalmente política, y algunos argumentan, no tengo forma de comprobarlo, que está como de un encono personal. Es cuanto, compañeros. Mariela, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver esto mismo, pero desde la parte jurídica ahora. Y creo que Olmo tiene preparado todo el mismo raconto, pero desde el punto de vista jurídico. Correcto. Esperemos no sonar redundantes. Vamos a identificar las etapas trascendentes o importantes de este procedimiento, de esta defensa legal realizada por parte del magistrado, una buena defensa legal que fue desarrollando, tratando de ir encontrando dentro de estas etapas, estos momentos de todo este conflicto, cuáles son los temas importantes que se van dando y cómo las deficiencias estructurales originales, lo que comentaba Iván en privado, las deficiencias estructurales del procedimiento en un Congreso se volvieron incompatibles con lo que al finalmente está resultando. Y vamos desde el propio inicio tratando con esa búsqueda de identificación de elementos claves como tal. Viene obviamente el procedimiento de ratificación del magistrado, el acto original, el acto que se reclama en un juicio de amparo origen es esa determinación del 29 de noviembre de 2017 en el que el Congreso aprueba el dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en la que determina o decide no ratificarlo en su puesto. Anteriormente, ya con modificación constitucional local, se elegían para un periodo de 10 años y de manera posterior, en términos de los artículos 98, 99 y 100 de la Constitución local, se establecía esta ratificación por 10 años más en el tal. Y dentro de este trámite de ratificación se tomaban en cuenta los requisitos para su elección, de igual manera como requisitos para su ratificación como tal. Se viene la no ratificación del magistrado y se empiezan a traer a colación temas sobre qué se requiere, qué parte del procedimiento de ratificación es justiciable o no, qué parte del procedimiento de ratificación puede caer dentro de la categorización de acto discrecional o acto soberano que lo alejaría de la justiciabilidad, que implicaría su no control judicial a un acto si tuviese esta naturaleza. Ahorita iremos viendo criterios, Iván es experto en el tema, habrá de precisar al respecto, pero se reclama la no ratificación y se reclama con una complejidad técnica de inicio bastante interesante. Y el primer dictamen en el que se decide no ratificar viene, al menos de las cosas que hemos tenido acceso, un poquito, pues, muy limitado en cuanto a su motivación,
porque básicamente no son argumentaciones orales. Una es una documentación obtenida, como comentaba Mariela, por parte de Facebook, que venía un incidente sobre un descorche en Estados Unidos como tal, y otro es también la teórica titularidad de un puesto en un instituto educativo de jurisprudencia de Monterrey, creo que decía el nombre. Y eran básicamente los dos supuestos de hecho, con todo este debate si es comprobado o no comprobado como tal, que se toma en cuenta para tratar de motivar y decidir la no ratificación, tratando de sostener que estos eventos, estos hechos teóricamente comprobados con estas pruebas, habrían de generar una mala reputación, habrían de generar el incumplimiento de un requisito para ser ratificado. Se viene la sentencia, se resuelve por parte del Juzgado Tercero Distrito en materia administrativa, y básicamente el Juzgado Tercero Distrito en materia administrativa cita a su vez dentro de sus considerandos la jurisprudencia 99-2007 de la Suprema Corte. Y expresan que en los dictámenes de ratificación, ojo con esto porque se empieza a citar una jurisprudencia de 2007 y actualmente hay jurisprudencias posteriores que al menos en una primera aproximación parecieran indicar un caso distinto, una solución distinta. Bueno, pero en esta sentencia por parte del Juzgado Tercero Distrito en materia administrativa, la 99-2007, se establece como puntos torales del dictamen que habrá de tomarse en cuenta para decidirse la ratificación, un aproximado de 9 puntos que tienen que contemplar o que deben de cumplirse para sostener que el dictamen se encuentra suficientemente motivado, y de los que podemos leer, así citar como ejemplo algunos de ellos, es que se debe contener una argumentación objetiva, razonable, suficientemente expresada e incluso lógica respecto a la forma en que son aplicados los procedimientos para determinar la idoneidad del magistrado. Entonces, se empieza a sostener que se requiere inicialmente una motivación con ciertas características que dan a entender de inicio que se refiere a una motivación reforzada como tal. Se implica o se resuelve que no se cumplen con los elementos de la motivación que la Suprema Corte ha dicho a través de la jurisprudencia 99-2007, y por ende se declara la inconstitucionalidad del acto de ratificación, y se resuelve como punto toral de resolución. Son 2 puntos torales como tal. Emito esta resolución en la que determine lo que corresponda al proceso de ratificación. Aquí vamos viendo que pareciera ser, que es lo que comentaba Mariela, que deja abierta una posibilidad de decisión, que determine, es decir, no es reglado absolutamente, que determine lo que corresponda al proceso de ratificación, pero prescindiendo de reiterar la imputación de las conductas que, conforme al expuesto en esa sentencia, no encuentran respaldo probatorio lícito. Primer punto. Se dice que no hay respaldo probatorio lícito para sostener que el magistrado realizó conductas de no idoneidad para su puesto. La palabra clave también aquí es lícito, como tal. Entonces, se dice, no se reiteran las imputaciones de esas conductas porque ese material probatorio no es lícito como tal. Y como consecuencia de ello, deja la posibilidad de resolver por parte del Congreso dentro de los márgenes de posibilidades. No tomes en cuenta esas pruebas porque no son lícitas teóricamente, y las imputaciones que tengas sobre esas pruebas no las tomes, no son ciertas porque son ilícitas, y ahora sí, con el material probatorio subsistente en el expediente del dictamen, resuelve lo que corresponde. Esto empieza a generar como ciertas duditas. Da a entender que es ilícito el material probatorio, da a entender que todavía pareciera ser que existe una facultad de decisión amplia, es decir, podemos reiterar, eso justifica tal vez los dictámenes posteriores de no ratificación, podemos reiterar el sentido, da la posibilidad de que el Congreso decida el sentido, sin embargo el sentido tiene que estar condicionado al material probatorio del expediente, y a su vez el sentido tiene que estar condicionado a no reiterar la imputación con las pruebas que no son suficientes, en este caso dicen ilícitas. Se va al tribunal colegiado, se presenta el recurso de revisión, y el recurso de revisión es una parte muy importante. Pareciera ser que el recurso de revisión en la parte considerativa modifica 2 cosas importantes. Ya no cataloga de ilícitas las pruebas para la imputación, las cataloga de insuficientes, que creo que tiene más precisión, es decir, copias de Facebook son insuficientes precisamente porque no se le puede atribuir la autoría a él y no se puede atribuir la distribución, y también el contenido es muy manejable o muy modificable, por lo tanto no resulta idóneo. Y de igual manera sostiene, o el matiz que el tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado sostiene sobre la nulificación de la primera no ratificación, es que tiene que determinarse que exista una causa claramente reprochable para no ratificar. Y si vemos aquí al tribunal colegiado, pareciera ser que modifica
la naturaleza del debate. Es decir, en un primer principio el juzgado de distrito está determinando que está mal motivado, está mal fundamentado porque las pruebas son ilícitas para sostener la imputación y obliga a que se sujeten al material probatorio, del expediente de origen. Y por otro lado, el tribunal colegiado dice, son insuficientes, pero da un giro, una matiz distinta. Dice, en dado caso tiene que acreditarse la causa grave claramente reprochable, como dando a entender casi, oye, pues la ratificación procede, pero tienes tú como una especie de carga de la prueba de acreditar tu Congreso qué causa grave es claramente reprochable que justifique la no ratificación. Y habrá de entrar a temas bastante de fondo, pero también se empieza a hablar implícitamente por un lado, el 116 constitucional sobre la independencia, autonomía judicial, todas esas características de la función judicial, y por otro lado, creo que es el artículo 61 sobre esta libertad parlamentaria, libertad legislativa como tal. Entonces, por ahí se está dando un tema, pero es importante ver que en principio el tribunal colegiado, con estas palabras que pareciera ser menores, pareciera ser que modifica el entendimiento de qué libertad tenía el Congreso. Casi está modificando el debate y decir, ¿sabes qué? Oye, y no en dado caso que no vas a ratificar, dime o justifícalo como una causa grave claramente reprochable. Entonces, como dando a entender, la ratificación pareciera ser que tiende más a ir a no ir. Y con este entendimiento que siendo honestos, no resulta tan claro, o sea, sí da ese margen, pareciera ser inicial de decisión, se viene lo que comentaba la diputada Mariela, este nuevo dictamen de no ratificación, el que fue aprobado el 18 de octubre del 2018. Entonces, ellos se sostienen, o el Congreso entiende básicamente que tienen esta libertad y nuevamente inciden que no se ratifica y producto de ello, pues básicamente sigue el problema, ¿no? No se ratifica y entran con otro tema. Se agrega nuevo material probatorio que no existía en el expediente original y en el primer dictamen. Se agregan más fotografías de Facebook, más referencias a unas audiencias orales, creo que por ahí dicen que existían como tal, más referencias a un instituto educativo como tal, y se agregan básicamente pruebas adicionales como tal, y entramos a un debate si esto era un cumplimiento de la sentencia original o era un exceso en el cumplimiento. El juzgado de distrito entra nuevamente a verlo y toma en cuenta y dice, oye, cuidado, lo que yo dije es que no se repitieran las imputaciones por las mismas pruebas que ahora se entienden como insuficientes. Sin embargo, no dio libertad para que se imputaran conductas distintas y no dio libertad para perfeccionar el expediente administrativo. O sea, dice, yo no doy libertad para que ahora hagan y conjunten y hagan otros argumentos. Creo que en este momento, corrígeme Mariela, estoy mal, es cuando se empieza a traer a colación la determinación de resolución de asuntos fuera de término legal y otros argumentos. Parecía ser que conductas distintas a las originalmente planteadas en el dictamen de noviembre de 2017, que eran muy acotadas. Estaban sumamente acotadas como tal. El juzgado de distrito levanta mano y dice, ¿sabes qué? Es un mal cumplimiento. Estás modificando conductas adicionales a las que planteaste originalmente y a su vez las pruebas estaban acotadas a las que existían. No era una segunda oportunidad para generar pruebas. Y aquí se pone bien bueno el tema. Se viene el primer incidente de inejecución que se presenta a la Corte, es el incidente 55 que se resolvió el 23 de octubre de 2019. Ojo con la fecha. 23 de octubre de 2019, porque después vamos a ver jurisprudencias con fecha también, anteriores a esa fecha, en la que se empieza a discutir si realmente lo que hace el Congreso es una facultad reglada, es decir, si tiene que cumplir con los estándares estrictos de un acto reglado, que sabemos que el acto reglado es aquel que cumpliendo con las hipótesis, la consecuencia es absolutamente una. El ejemplo tradicional de una facultad reglada es el reglamento, una licencia de conducir. Cumples con A, B, C y D, el resultado inmediato, necesario e irremediable es la licencia, o saber si es discrecional, que implica que hay una posibilidad de decisión, y dentro de esa posibilidad de decisión, A o B son igualmente válidas. Lo vamos a ir viendo, obviamente, Fabián, con lo que tú decías, de ese uso indiscriminado de discrecional con soberano, que es todo un tema, pero lo vamos viendo. Aquí lo importante es que se presenta el primer incidente en ejecución, la Suprema Corte agarra la competencia original, o sea, al final del día sabemos que lo que han hecho los colegiados fueron delegaciones que dio la Suprema Corte de manera operativa, y la Suprema Corte aquí hace unos planteamientos que creo que ya deciden y van un poquito por ahí, qué naturaleza jurídica tiene el acto que realiza el Congreso en la ratificación. Ya van decidiendo a través de este primer incidente en ejecución 51 que se resolvió el 23 de octubre de 2019,
van resolviendo básicamente, primero, que lo que hace el Congreso al ratificar no es una facultad discrecional. Ya básicamente desde el 23 de octubre de 2019 establecen que no es una facultad discrecional y basen a la referencia de la jurisprudencia 97-2007 y un par de más jurisprudencias posteriores, Fabián, que tú me comentabas, en el sentido. También nuevamente sostiene o establecen, y lo voy a citar a su literalidad porque es importante, el efecto fue no que se le imputaran nuevas conductas, sino que con el caudal probatorio ya existente en el procedimiento se decidiera sobre la ratificación o la no ratificación. Nuevamente coincide con el juzgado de distrito y dice, el material probatorio te permite ratificar o no ratificar, pero el material probatorio en específico, no generes más, no generes más. Lo que creo yo que pasó aquí de origen es que el Congreso empezó a entenderlo como una facultad discrecional y como una facultad discrecional en 2017 dijeron, espérame, no me voy a preocupar mucho por tener un caudal probatorio tan fuerte como tal, porque es discrecional. O sea, sería necesario el caudal probatorio fuerte, rígido, robusto como tal, si no fuese discrecional, porque sería arreglado y sería justiciable bajo estándares tradicionales de prueba. Entonces, como que creo yo, ese entendimiento de lo que estaban haciendo originalmente el Congreso en 2017 los condicionó a la formación del expediente del primer dictamen y luego cuando viene la Corte el 23 de octubre dice, no, espérame, no es discrecional. Le está dando, no dice expresamente, pero básicamente está diciendo que parecía ser que es más reglado o reglamentado el procedimiento como tal y pone un aprieto al Congreso porque dice, pues yo lo hice, lo estructuré pensando que tiene una naturaleza distinta. Entonces aquí como se quiebra un poquito y ya viene todo el quiebre consecuencial natural que se fue dando de manera posterior. Mediante dictamen del 18 de diciembre de 2019, nuevamente hace un dictamen y aquí, Mariela, corrígeme si estoy en lo incorrecto, este dictamen que se aprobó el 18 de diciembre de 2019, creo que tiene razón en algo. Se hace un dictamen en el que de cierta manera dejan abierta la posibilidad en el sentido que sean los diputados los que fundamenten y motiven el sentido. Es decir, creo que en este dictamen alguien lo percibió bien, porque como saben que la sentencia de origen del juzgado de distrito dicen, tienes que fundamentar racional, lógica, con muchas características del razonamiento como tal, para decir si ratificas o no en relación con las pruebas, se presenta este dictamen y creo yo que alguien bastante de manera adecuada dice, a ver, yo como, si es una orden para motivar y fundar, ¿cómo se va a motivar y fundar? Porque no es como un cumplimiento de sí o no. Es decir, ¿qué significa? Que los diputados tienen que fundar y motivar de manera específica porque la operatividad, como dice Iván, del Congreso, su estructura, su ingeniería, no permite una fundamentación y motivación individualizada como si fuese un acto administrativo complejo, que ojo, la Corte en cierto momento dice que el dictamen es un acto administrativo de incidencia social o una cosa bárbara, ¿no? Pero entonces, si el acto administrativo, si la sentencia de primera instancia obliga a fundar y motivar y la estructura del Congreso no permite una fundamentación y motivación por cada diputado, parecía ser que el dictamen aquí dijo, oye, yo creo que sí se ratifica porque yo dijo lo que dijo la Corte y todo, pero no refuerzo tanto en que yo estoy fundando y motivando, sino que le permito a los diputados para que ellos en su libertad de decisión digan sí o no, pero motiven y puede haber esa motivación que ordenó el juzgado de origen. Es bien importante esto. Aquí hay una constancia, creo que esta constancia, la fecha creo que es del 3 de diciembre de 2019, es una constancia del juzgado tercero de distrito en materia administrativa. Cuando hace noción o refiere a la versión taquigráfica, hay un requerimiento muy hábil por parte de la parte quejosa, que insisto, es una buena defensa legal, y dicen, oye, dales, o ahí se entiende, porque está únicamente la resolución, no sé si hay algo en algún anterior, pero ahí está clara, y dice, dame a entender que los diputados están notificados, o sea, que la notificación que se haga al Congreso implica una notificación como si fuese a cada diputado en lo individual. Y por ahí el juzgador de origen dice, ¿sabes qué? Efectivamente, ya en un segundo momento habrá de notificarse por parte del órgano interno, la operatividad interna del Congreso, estas resoluciones, que ahí va a ser importante que tanto pueda un incumplimiento de alguna mesa o de la comisión o algo, pero va a entender que internamente se habrá de hacer la notificación a cada diputado y ello valdrá como una notificación de conocimiento a cada uno de ellos. Está bien interesante, ese es el 3 de diciembre, porque creo yo que la parte quejosa, como lo empieza a plantear es, oye, está complicadito esto, ¿no? Pero el día de mañana, cuando estemos reclamando un incumplimiento, yo quiero dejar la
la daga ahí, el entendimiento preciso, que el conocimiento completo de los diputados en lo particular, porque el acto reclamado era el Congreso, no diputado A, diputado B, sino el Congreso como, imagino, órgano operativo. Y en cierto punto dice, oye, aquí voy a tener una bronca. Entonces, nada más, el 3 de diciembre, cuando se trae la versión taquigráfica de la Suprema Corte de este primer incidente en ejecución, hábilmente dicen, oye, nada más que quede claro que van a estar notificados personalmente aquí, que cada diputado y el juzgador dice, efectivamente, internamente van a hacerse la actuación respectiva, pero eso implicará que hay un conocimiento específico de cada diputado. Y está bien interesante porque lo que intenta hacer, lo que creo que se intenta hacer con el dictamen es poder lograr esa fundamentación y motivación requerida en la sentencia original. Bien importante porque, insisto, la sentencia original no decía resuelve A específicamente. Te da a entender casi que resuelvas A, pero te da cierto margen de decisión. Entonces, como hay cierto margen de decisión de origen y que hay que fundar y motivar, implica que hay dualidad de decisiones. Entonces, como una decisión puede ser sí o puede ser no, pero hay que fundar y motivar objetivamente en el dictamen apertura para que sean los diputados los que motiven en esa posible dualidad. Bien interesante y bien vivos el quejoso, ¿no? Porque por ahí se ve, y ya lo está preparando muy bien preparado, de tratar de evidenciar que hay un conocimiento por parte de los diputados. Se propone ratificar y se vota. Y aquí se vota no con la mayoría de 2/3 partes suficiente como tal, y nuevamente se dictamina por parte del juzgado de distrito. Por un lado, temas un poquito técnicos, que no se tomó en cuenta la opinión del Consejo de la Judicatura, y también se dictamina posteriormente que no hay suficiente motivación. Y se sigue con el mismo problema. Oye, pues parece, o sea, la Corte debe entender que no es facultad discrecional nuevamente el incidente en ejecución que ya dijimos, pero tampoco está diciendo resuelve necesariamente sobre la ratificación, pero pareciera ser que del caudal probatorio, que era importantísimo conocerlo, pues la decisión y entender sobre todo lo que dijo el colegiado en motivo grave de reproche, dando a entender que casi, voy a hacer una afirmación propia, que se ratifica a menos que hay una razón para no hacerlo, como tal. Entonces, sí viene, pero todavía no está la precisión de que tiene que ser un sentido y se determina que no está bien cumplimentado el fallo. Nuevamente viene, creo que el dictamen ahora sí del 24, corrígeme María, estoy mal, 24 de febrero, en el que se propone ratificar, pero nuevamente le siguen faltando votos. ¿Por qué siguen faltando votos? En principio por todas esas complejidades de orden técnico del expediente, pero al menos yo voy a dar un par de ideas que Iván como experto en el derecho habrá de profundizarlos y seguramente mejorarlas. La estructura propia, es decir, ¿qué naturaleza jurídica tiene lo que hace el Congreso? Es el tema. ¿Se trata efectivamente de una facultad discrecional o soberana o se trata de un acto reglado? ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Qué han dicho los tribunales como tal? Pues han dicho todo. O sea, han dicho todo. A mí me se hacen muy evidentes dos criterios. Uno, si quieren después los pongo en el chat, que es el registro 2017-916. Voy únicamente a citar su rubro. Dice, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Su palabra clave, elección por parte del Congreso local es un acto soberano, en emitido de uso de facultades discrecionales, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo. Nuevamente, acto soberano, uso de sus facultades discrecionales. Aquí, Fabián, está interesante porque dicen que la soberanía parece ser que es la discrecionalidad es consecuencia del uso de una facultad, perdóname, la soberanía es consecuencia del uso de una facultad discrecional, muy debatible, ¿no? O sea, pero ahí se coloca. La elección la cataloga la Suprema Corte por jurisprudencia de la segunda sala como un acto soberano emitido en sus facultades discrecionales. Y como es así, pues pareciera que tenía sentido lo que hizo el Congreso al mero origen, porque ¿qué tanto tengo que andar generando un expediente administrativo? Porque al final del día es soberano discrecional, no justiciable. Ojo, también ahí hay todo un tema, si los presupuestos lógicos de hechos que preceden a un ejercicio de una facultad discrecional son justiciables, yo creo que sí. Pero bueno, será otro tema, está bien interesante. Pero otra jurisprudencia por parte de la segunda sala, esta de fecha 2009, establecen en su rubro. Y Iván también tiene una idea de cómo poder explicarlo lógicamente. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, los procedimientos para su
elección, ratificación o cese en funciones por término de encargo no son actos soberanos. Ah, caray. Pues por un lado dijo que sí y por otro lado dijo que no. El que dijo que sí son soberanos es posterior en tiempo. Sin embargo, no se intentó por ahí, si vemos la parte baja de los criterios, se intentó plantear una jurisprudencia, una contradicción de criterios y se determinó que no. Y aquí pues pareciera ser menos de sus rubros. Ambos dicen que sí es y que no es. Y sí está complicado, sí está complicado. El tribunal colegiado lo entendió más como un acto reglado y por ahí va un poquito más la lógica. Entonces, en principio, ¿por qué viene todo este tema como tal? Porque es complicado el tema. O sea, sí tiene esta complejidad. Hay dos criterios. Iván tiene la idea de que el segundo, al decir elección y ratificación, está hablando de una hipótesis muy particular en la que se habló del conjunto de elección y ratificación, pero porque estaban en su conjunto, ¿no? Pero estaban orientados más hacia la ratificación y que la elección básicamente tiene más, es decir, que la elección tiene características más de acto soberano y la ratificación que como hecho existe, implica un derecho ya del magistrado, derecho que está condicionado por su ejercicio previo y un derecho a la colectividad de que si alguien lo hizo bien administrando justicia, continúe en el cargo como tal. Ahorita podemos ahondar como tal, pero es uno de los puntos torales de la complicación, que se ha catalogado como un acto soberano y no se ha catalogado como un acto soberano. Pero la complicación más grave que entiendo yo es la estructura del juicio de amparo y la estructura de la operatividad del Congreso para efectos del cumplimiento de la sentencia. Si obliga a que se decida fundando y motivando, y la fundamentación y motivación, normalmente la propia Corte lo ha dicho, que se encuentra en la exposición de motivos de una ley o en los dictámenes como tal, el dictamen lo genera una comisión, que no son todos. Y como la decisión no estaba prefijada en un sentido, la motivación y motivación, la fundación y motivación de los diputados, pues ¿en qué momento se hacía? Tomando la tribuna cada uno, o sea, no se ve en esa estructura natural que funcione. Ojo aquí, a lo mejor previendo esas dificultades por parte de la Corte, en cierto punto catalogan el dictamen como un acto administrativo de incidencia social y no sé si buscaron de esa manera tratar de hacer que esto tuviera sentido, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo aquí. Son las, un poquito el antecedente legal y las determinaciones como tal. A lo mejor si hay tiempo en un segundo momento ahondo mi punto y dejo la palabra a Iván. Muchas gracias. Claro que sí. Iván, es un tema fascinante realmente. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y vamos a ver, no me voy a referir como a todos los detalles en específico del proceso, ni del proceso legislativo, ni del proceso judicial, básicamente por dos razones, porque Olmo y Mariela ya lo hicieron, y la segunda es porque no tengo tan al detalle como lo tienen Mariela y Olmo todo, digamos, el desarrollo en el Congreso y en la justicia federal. A ver, yo creo que hay dos puntos iniciales que quiero dejar claro antes de empezar como el análisis que me parece como jurídicamente relevante. El primero, y esto tiene que ver hasta desde la definición del nombre del evento, yo creo que es inadecuado teóricamente y prácticamente hablar de soberanía, ¿no? O sea, o límites a la soberanía. Incluso hablar de límites a la soberanía es, en el mejor de los casos, un oxímoron, ¿no? O sea, si es soberano no puede tener límites, y si tiene límites no es soberano, y en ese sentido me parece que en cualquier democracia constitucional no se puede hablar de que uno de los poderes del Estado, un poder constituido, es soberano, pues porque como ya sabemos, soberana solamente la Constitución. Entonces, otra cosa distinta es que existan márgenes de discrecionalidad para la ejecución de las facultades que constitucionalmente tienen. Y otra cosa es que dentro de estos márgenes de discrecionalidad, algunos puedan ser revisados jurisdiccionalmente y otros no puedan ser revisados jurisdiccionalmente, porque creo que también ahí hay una clasificación que valdría la pena diferenciar entre aquella discrecionalidad que puede ser sometida a un control y que algunos controles sean jurisdiccionales, y en los casos en los que no. Eso por un lado, y parece como una exquisitez, pero es que sí me parece muy importante. Incluso en clase lo comentamos con mucha frecuencia, que cada vez que en el Congreso
algún diputado o alguna diputada dice, esta soberanía a mí me dan como ñáñaras, ¿no? O sea, algo me duele aquí como detrás de la quijada porque pues ese tipo de imprecisiones son inadmisibles, ¿no? Entonces, porque además es un concepto que está muy cargado de valor, ¿no? O sea, tiene un valor muy fuerte, tiene una connotación muy fuerte y es conveniente dejarla de lado. Entonces, creo que aquí no estamos, aunque, insisto también, aunque la jurisprudencia haya hablado de facultades soberanas, me parece que no es por ahí el camino. La segunda, como aclaración o punto inicial, es que de todo esto que estamos platicando, pues el Congreso ya cumplió con la ratificación del magistrado. Y sí falta el otro tema de si la Suprema Corte va a ordenar la destitución de los diputados y de las diputadas, por muchas de las razones que ya explicó Olmo hace un momento, y además porque me parece que esto sería un despropósito y generaría un problema más grande que el problema originalmente que se tiene, porque el problema original es que no ratificaron al magistrado y ya se ratificó. Y ahora sí, como decía un profesor mío, el derecho y los recursos procesales es como el equivalente como encontrarte un pozo. Y tú dices, oye, yo me encontré un pozo y quiero llenar el pozo, pero pues para llenar ese pozo tienes que encontrar tierra de algún lugar, es decir, vas a tener que hacer otro pozo. Y lo que tienes que cuidar es que el segundo pozo no sea más grande que el primer pozo que te encontraste, ¿no? Entonces, ahí me parece que en este caso, seguir debatiendo que si van a destituir a los integrantes del Congreso, que ojo, no es cualquier autoridad responsable. O sea, para bien o para mal, es el máximo órgano de representación política del Estado de Nuevo León. Entonces, es una consideración que no se puede dejar, de lado. Esto como dos cosas que quería aclarar del principio. A ver, de todo lo que hemos platicado, creo que hay algunos aspectos relevantes a destacar del caso y que nos sirven para generar algunas reflexiones con las que quiero cerrar. Y aquí adelanto que más bien me voy a quedar con preguntas al final de la intervención, preguntas que me gustaría discutir con Mariela, con Olmo, con José Fabián y con quienes nos acompañan en este panel. Vamos a ver, punto número 1 relevante. Al momento en que se llevó a cabo el procedimiento impugnado, la Constitución Política de Nuevo León establecía el procedimiento de ratificación de los magistrados. Es decir, un procedimiento separado del procedimiento de nombramiento, separado del procedimiento de cese de las funciones, separado del procedimiento de juicio político, que es otra de las formas que también que podría servir como para la destitución eventualmente de un magistrado. Entonces, hay como por lo menos 4 instituciones jurídico-constitucionales que hay que tener bien claro. En este caso, el procedimiento era el de ratificación, ¿no? Y digo que en ese momento estaba vigente porque en esta innumerable cantidad de reformas que se le hacen un día sí y otro día también a la Constitución local, de repente desaparecieron el procedimiento de ratificación y lo que se hizo fue extender la duración del periodo por 20 años. Si estoy cometiendo un error en la interpretación, por favor me dices, Mariela Olmo, pero al menos es lo que entendí de la lectura, aunque por otro lado, ahí en otra disposición de la Constitución habla de los magistrados ratificados, ¿no? Entonces creo que hay una inconsistencia ahí, pero entonces ese es un primer hecho relevante, y este hecho relevante debe de acompañarse que, como estaba en la Constitución local, no había criterios precisos para que el Congreso ratificara o no ratificara a los magistrados. Es decir, había estos como conceptos de textura abierta, altamente interpretables, en donde prácticamente se podía justificar o se podría justificar de distintas formas. Es decir, no había conceptos clarísimos respecto de qué es lo que se tiene que valorar así claramente para determinar si se ratifica o no se ratifica. Segundo elemento relevante respecto de este caso, la Suprema Corte, como ya comentó Olmo, la Suprema Corte de Justicia ha establecido desde hace varios años una serie de jurisprudencias que imponen límites a los congresos para valorar el procedimiento de ratificación, ¿sí? Creo que la Corte no se ha metido tanto, salvo la jurisprudencia que comentó Olmo hace un momento, pero creo que los precedentes que nos encontramos están como muy marcados hacia el tema de la ratificación. Y esto me parece que es una clara muestra del activismo judicial de parte de la Suprema Corte de Justicia, que en aras de proteger
y fortalecer las garantías judiciales o de independencia judicial en los estados, ha ido creando vía jurisprudencial distintos requisitos que no están en las constituciones locales, pero que se imponen a los congresos locales y que tienen que observar, y que en muchos casos ya son tantas reglas que a veces resulta complicado para quienes integran los congresos saber qué quieren decir exactamente esas reglas, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido es algo que también es muy importante señalar. Es decir, las reglas que aparentemente incumplieron los diputados en la no ratificación o en las primeras no ratificaciones no están propiamente establecidas ni en la Constitución local ni en la Constitución federal. Se han ido creando vía jurisprudencia. Dos ejemplos de este tipo de limitaciones que vía jurisprudencial se le han impuesto a los congresos locales. Hay muchos, ¿no? Pero dos ejemplos que me parece que son relevantes para este caso. Número uno, no tengo el número de registro, pero ahorita lo busco y se los puedo poner en el chat, que se considera la ratificación como, y cito entre comillas, cito textual, un derecho a favor del funcionario judicial. ¿Esto qué nos dice? Vía jurisprudencia lo que están diciendo es que la persona, el magistrado, tiene derecho a ratificar, ¿no? Y entonces, por lo tanto, si no se le va a ratificar, pareciera como que existe una especie de carga de la prueba, ¿no? O sea, quien no, o sea, si el Congreso va a votar por no ratificarlo, entonces tendría que entrar, digamos, exige una motivación mucho más fuerte para determinar o para justificar por qué no lo van a ratificar. Otras de las limitaciones es que se exige que los dictámenes deben explicitar el procedimiento que el órgano legislativo haya establecido para la evaluación correspondiente, ¿no? De la persona que está buscando su ratificación. Es decir, le exige una comprobación objetiva, ¿sí? A través, no sé qué se imaginó la Corte con esto, si le está pidiendo al Congreso que tenga rúbricas en donde se valoren como distintos elementos respecto de la capacidad de la persona que va a estar sometida, que está haciendo, perdón, cuya ratificación se está discutiendo. Tercer punto, y aquí me voy específicamente al caso, y ya lo comentaba también Olmo, lo que la sentencia de amparo original determinó es que el Congreso de Nuevo León había violado la Constitución al no ratificar al magistrado, y aquí voy a citar también textual porque son relevantes, porque las pruebas valoradas no son aptas para acreditar los hechos, y aquí cierro las comillas, que motivan la no ratificación. A ver, dentro de un proceso político, porque en el Congreso se llevan a cabo procesos políticos, es lo que tenemos que entender. O sea, no es que exista una maldad de parte de quienes integran el Congreso. La lógica interna o la morfología institucional de los congresos que llevan a cabo procesos políticos. Podrán justificarlo en distintas normas, pero al final del día hay mucho más contenido de carácter ideológico, de representación del electorado, de rendición de cuentas a quienes los votan, de búsqueda de reelecciones, de intercambio incluso de votaciones como para alcanzar otros fines que un diputado o una diputada necesita. Se pueden intercambiar también votos, digamos, dentro de lo que está discutiendo el Congreso, y eso, aunque tiene mala fama, es perfectamente legítimo. Eso no podría ser de otra forma, ¿no? Porque es un órgano de naturaleza política. Entonces, a mí, cuando un órgano de carácter jurisdiccional empieza a decirle al Congreso, oye, el material probatorio fue insuficiente, hay una ilicitud probatoria en lo que valoró el Congreso para determinar la no ratificación, hay insuficiencia probatoria, aquí lo que estamos presenciando es un choque de dos visiones que son de una difícil reconciliación, que es la óptica o los criterios políticos, que la Corte incluso, a propósito de otro tema que es el juicio político, pero se ha referido a este tema como los controles políticos, que son controles discrecionales, que no tienen un parámetro de valoración fijo, y los choques con los criterios jurídicos, que también la Corte lo ha definido como controles jurídicos, en esta teoría del control del poder de Manuel Aragón, en donde los criterios jurídicos pues tienen un parámetro de valoración fija, quienes los ejecutan son órganos técnicos especializados que se espera que sean neutrales. Entonces, yo creo que algo muy rescatable de este asunto, más allá del caso en específico del
del magistrado, que si ya se ratificó, qué bueno, y que si ya se le reinstaló, qué bueno. Más allá del caso en específico, creo que es bien interesante porque da muestras de cómo en un intento de la Corte por fortalecer a los congresos, a los tribunales locales, va generando reglas que generan un choque, una especie de disociación entre lo que puede o no puede hacer un congreso. Y entonces aquí para finalizar, quiero hacer como unas reflexiones. No sé si algunas de las conexiones que hago entre las reflexiones pueden tener problemas de ser falacias o no. Si sí son, pues ni modo, al cabo estamos en confianza. La primera pregunta que me hago es si las exigencias de motivación de la jurisprudencia a los congresos locales para la ratificación de magistrados pueden ser realmente cumplidas por los congresos. Es decir, este tipo de evaluaciones con criterios objetivos en donde todos los integrantes del Congreso participen, debatan, valoren y que revisen muy bien, que las pruebas no vayan a ser ilícitas y que revisen muy bien el caudal probatorio como para determinar la no ratificación. Si esto realmente se le puede exigir a un órgano, ¿sí?, de naturaleza política como el Congreso, o si en realidad el estándar impuesto por la jurisprudencia es tan alto que lo que se busca es evitar que los congresos piensen siquiera en no ratificar a un magistrado. Que me parece por la lectura de las jurisprudencias que esas son las consecuencias que puede tener, porque si uno revisa en este caso en específico, si compara los distintos dictámenes que se votaron, sí, pues el primer dictamen estaba muy flojito, pero luego se robustece el dictamen como diciendo, bueno, no son suficientes pruebas, pues busco más pruebas como para justificar por qué no lo estoy ratificando, y aún así se dice que ya lo comentaba Olmo, se habla de insuficiencia, ¿no? Entonces, creo que hay una primera reflexión. ¿Qué consecuencias está teniendo la jurisprudencia de la Corte frente a una facultad de los congresos de ratificar o no ratificar? 2. La segunda reflexión. Por el estándar o por la exigencia de motivación que se impone para la valoración de la ratificación de magistrado, si sería conveniente pensar en la participación de otros actores en lugar de o en complemento al Congreso de la Unión. Es decir, si las exigencias de la Corte para la ratificación o no ratificación exige criterios tan altos que el Congreso difícilmente puede cumplir, y me refiero, ojo, puede cumplir como para la no ratificación, porque cuando se habla de ratificación, el Congreso no tiene que cumplir con nada en realidad. Si se ratifica, qué bueno que se ratificó. Todos estos criterios, estas exigencias para la no ratificación. Entonces, si el criterio está tan alto como para la no ratificación, entonces tal vez tendríamos que pensar en la participación de otros actores o incluso un procedimiento completamente distinto, ¿no? Que creo que aquí el Congreso se fue por la salida fácil y dijo, si esto me está generando problemas, pues ya no hay ratificación, nos vamos por 20 años. Bueno, esa es una solución que es demasiado simplista, ¿no? Y que creo que, con el mismo ejemplo del pozo, creo que puede traer más problemas que el problema original. Tercera reflexión, y aquí es donde me refería como con, no sé si hay una falacia aquí, pero bueno. La reflexión anterior respecto de la ratificación me lleva a preguntarme si estos estándares o exigencias para la ratificación se deberían hacer extensivos para el proceso de designación también. Porque si lo que se busca con ponerle todas estas reglas para la ratificación o la no ratificación es fortalecer la independencia judicial, pues pongamos las mismas reglas para la elección, si eso va a fortalecer la independencia judicial. Entonces, esto a propósito de lo que comentaba Olmo sobre esta diferencia que hemos encontrado en la jurisprudencia, en donde sí reconoce que para la elección la facultad es soberana o discrecional en sentido amplio, pero no veo por qué, no veo por qué. Si nos sirve también estos criterios para la ratificación, pues que se incorporen también para la designación. Vamos a tener mejores magistrados y magistradas, vamos a tener tribunales superiores de justicia más fortalecidos. Estoy siendo irónico, ¿no? No estoy diciendo que crea completamente en esto. Nada más que no entiendo por qué para uno sí y para el otro no. Porque la única explicación que entiendo es que lo hacen desde el punto de vista del funcionario judicial. Y en ese sentido me parece que hay como un choque entre el interés público
y el interés del funcionario judicial en lo específico, el interés individual. Y 4, pues si ya estamos pensando que estos criterios para la ratificación o el análisis de la ratificación o ratificación deberían de incorporarse también para la designación de los magistrados y las magistradas, pues la misma pregunta que la 2. ¿Deberíamos de pensar en procedimientos y actores distintos para la elección de magistrados? Por ejemplo, concursos de oposición. O sea, el Congreso no se mete, se organiza un concurso de oposición en donde todos los que quieran participar presentan algunos exámenes, pam, pam, se valora y a partir de eso el mejor calificado es quien tiene el puesto. Nada más como algunas reflexiones. Yo creo que no es tan sencillo, porque me parece que de todas formas el Tribunal Superior de Justicia cumple funciones que no son estrictamente las de un tribunal de alzada o estrictamente un tribunal que solamente resuelva, ahora sí como nos enseñaban en primer semestre, aunque no sea cierto, con silogismos, ¿no? A que aplique las normas como un autómata. ¿Por qué? Porque al menos en el Estado, y sucede también en otras entidades federativas, los magistrados conocen de controversias constitucionales locales. Los magistrados conocen de acciones de inconstitucionalidad locales. Los magistrados son tribunal de sentencia en los juicios políticos locales. Entonces, es un tribunal que también tiene algunos, que digamos que tiene una participación en la definición política del Estado. Y es una parte que me parece que a veces se deja de lado y que en ese sentido sí me parece que una valoración más allá de los criterios objetivos de los que habla la Corte tendría que incorporarse y sí se podría hablar perfectamente bien acerca, por ejemplo, de los vínculos partidistas que puede tener un magistrado. O se podría hablar perfectamente bien de la ideología de un magistrado. O sea, no habría que tenerle miedo a eso, ¿no? Yo creo que para finalizar con esta intervención, y ya por la hora a lo mejor es la última, me parece que lo que urge es repensar el diseño constitucional para la integración de los tribunales superiores de justicia, en donde no nada más hablemos de la designación, que hablemos de la duración, que hablemos del perfil, porque lo que me parece es que la designación se ha politizado, y no me refiero nomás al Estado, o sea, me refiero en general en el país, se ha politizado en un sentido negativo, porque que se haya politizado para mí es bueno, pero me parece que se ha politizado en un sentido negativo, en donde el peso de las cuotas partidistas son las que finalmente determinan la idoneidad de quienes integran estos congresos, los tribunales. Y me parece que soluciones simplistas como estamos batallando con la ratificación, pues ya no hay ratificación, pues es como lo digo, es una solución demasiado simplista y que creo que a la larga puede traer más problemas que el problema original. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo en lo personal tengo tantas dudas como cuando empezamos. Creo que es un tema buenísimo porque Iván ahora decía, bueno, tal vez deberíamos incorporar otras alternativas, como por ejemplo los tribunales de oposición. Bueno, hasta donde sé, para los nuevos consejeros del INE, hubo exámenes, hubo entrevistas y no necesariamente fueron los mejores evaluados los designados. Finalmente, es una atribución política detrás de todo eso. Y no creo que a nadie de los que quedaron fuera de la designación y estaban mejores rankeados se les ocurriera presentar un amparo. Pero sería muy divertido que lo hicieran, a ver qué pasa. Por ahí la consejera Miriam Hinojosa, que creo que había quedado muy bien evaluada, debería ampararse a ver qué le dice la Corte, ¿saben? Igual que este tema de pensar el diseño constitucional, claro, y de paso poner lo que se olvidaron en la homologación, que es la paridad de género en la constitución del tribunal. Digo, hay un chorro de cosas detrás de todo esto, pero si les parece, abrimos el espacio para que el público nos pueda hacer sus preguntas y respuestas a través del chat. Y mientras la gente hace sus preguntas, por algo que comentó Mariela, me gustaría preguntarte esto, porque tú decías que muchas diputadas y diputados decían que les habían comentado en sus institutos políticos, bueno, no va a pasar nada, pueden hacer.
Y a mí eso es algo que me intriga mucho. La calidad del asesoramiento jurídico que reciben en este caso los Sí. miembros del Congreso, y por el otro lado, cómo piensan las diputadas y los diputados el ejercicio que están haciendo. ¿Hubo una reflexión sobre este tema de soberanía, discrecionalidad, o simplemente se sigue la línea, se negocia y ya? Gracias por la pregunta. Fíjense, yo les comentaba, y aquí también resolviendo un poco, respondiendo lo que me preguntaba Olmo. O sea, es imposible que un diputado fundamente, ¿no? Justifique su razonamiento, su voto, porque la estructura como está en el Congreso es que trabajemos a través de comisiones, donde se supone que si eres parte de la comisión estás estudiando el expediente a profundidad y se discutió el dictamen que se propone hacia el Pleno del Congreso y donde tienes la cortesía, ¿no? Parlamentaria y de confiar en el razonamiento que hizo esa comisión. La realidad de mi experiencia en estas dos legislaturas, y me imagino que ha de ser algo muy parecido en otros congresos, es que son muy pocos los diputados y las diputadas que realmente leen en lo personal los expedientes. Son muy pocos los diputados y las diputadas que enfocan todo su presupuesto a la contratación de asesores, digamos, que le invierten dinero. Yo, por ejemplo, no tengo dinero para dar gestoría, pero sí procuro que mis recursos, la mayoría vayan en el acompañamiento de al menos 3 asesores expertos para las comisiones en las que estoy presente. Y realmente muy pocos inclusive están conscientes de lo que se está discutiendo en tribuna, y inclusive hasta cuando ellos mismos hacen posicionamientos. Ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes ven, y les invito a que vean las sesiones del Congreso, hay veces diputados que se levantan a leer defensas o apoyos sobre un dictamen y el que se está discutiendo es otro. Ni siquiera el número del dictamen, ni siquiera era de esa comisión. Entonces, o sea, y yo entiendo, me dice el profesor Iván de la Garza, dice, pues es mala fama, pero es lo normal porque son procesos políticos. Yo creo que este tipo de situaciones también sí nos debe de hacer repensar cuál debe ser el proceso en las magistraturas, porque estoy de acuerdo. El que ya se vaya directo a 20 años, pero no se modifique el proceso de designación, nos trae otros vicios. Ejemplo, lo que está pasando ahorita, que tenemos 4 magistraturas pendientes que están detenidas por un amparo porque no se cumplió con la paridad, pero tampoco con la idoneidad. Nos mandaron una terna de 12 posibles magistrados, 6 de ellos no tienen un año de experiencia jurisdiccional. Nos los mandaron principalmente por criterios políticos. Entonces, ¿qué instituciones vamos a tener si seguimos con estos procesos maltrechos? Pero también creo que nos sirve para reflexionar cuál es la exigencia que se le tiene que dar al Congreso. ¿Qué perfil necesitamos en el Congreso del Estado? ¿Y qué exigencia se le va a dar a los diputados? Porque todo esto sucede, digamos que sí tenemos un rango de discrecionalidad porque somos un instituto político, pero creo que ya es un exceso, donde ni siquiera se están leyendo los dictámenes. Yo les decía, malamente voté en contra de la designación el 17 de octubre de 2018. Cuando vi las notas de prensa, ya me di a la tarea de empezar a involucrarme en dictámenes de otras comisiones para validar el criterio que estaban tomando mis propios compañeros y solicitar una reunión con el magistrado para conocerlo. O sea, pero fue a raíz de toda la publicidad que se dio que despertó un interés para revisar qué estaba pasando, y desde entonces trato de leer los dictámenes, aunque no esté en esa comisión, ¿no? A conciencia para saber que estoy votando, pero la realidad de las cosas es que el nivel de involucramiento desde mi perspectiva de un diputado o una diputada es muy bajo en la mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones de diputados muy comprometidos con ciertos temas en ciertas comisiones. Perfecto, gracias. Bueno, veo que el público... Ah, perdón, Iván, ¿querías decir algo? Sí, no, nada más, es que creo que Mariela da en el punto en donde, o sea, a mi juicio, creo que lo que debería de fortalecerse es la capacidad del Congreso
para deliberar, para debatir, para cuestionar a los candidatos, ya sea para la elección o para la ratificación, más que empezar a crear reglas vía jurisprudencial que muchas veces confunden más de lo que aclaran. O sea, es en realidad como que es el punto como de estos cuestionamientos que me hago. Creo que en realidad lo que tendría que encontrar, o sea, la salida es mejorar la calidad del debate para todas las funciones que le corresponden al Congreso. Porque al final del día, o sea, al final del día, y esto no tiene que ver con fortalecer al Congreso en sí mismo, tiene con el fortalecimiento de los procesos democráticos, porque si hubiera un mayor nivel en la calidad del Congreso, también podría haber rendición de cuentas y esto también podría influenciar en las reelecciones y en las elecciones de diputados y diputadas. Pero es que creo que le hemos estado sacando mucho tiempo la vuelta a ese debate y se quiere corregir a través de otras formas para hacerlo y todos lo hacen. Lo hace la Corte con la jurisprudencia, pero también lo hace el Congreso cambiando a su gusto la Constitución sin necesariamente pensar en las consecuencias que puede tener. Bueno, y ahí, perdón. Sí, sí. Perdonen. Y es ahí donde yo creo que da en el clavo también el profesor de la Garza, en el sentido de que también parte del razonamiento es de una inmediatez, de una coyuntura y no de las consecuencias que trae ese nombramiento en la comunidad. Yo soy una de las diputadas que me meto mucho en las designaciones públicas a revisar los perfiles, las calificaciones, las credenciales, evitando que entren más cuotas y cuates partidistas en todo. Me dicen, ¿por qué lo haces? O sea, nada más estás creando enemigos. Es que cada mal nombramiento que uno hace en la sociedad tiene consecuencias, para mí es en muchos años y en millones de pesos. En una magistratura son 20 años y si nombras a hombres y no mujeres cumpliendo con la paridad, le estás cerrando la puerta a las mujeres por esas décadas. Entonces, creo que el problema es ese, o sea, que no hay una transparencia, no hay un entendimiento de lo que estamos haciendo en el Congreso, nadie lo exige. Cosas tan sencillas como nosotros no cumplimos con la mitad de las fracciones en materia de transparencia, o sea, de lo que deberíamos estar publicando. Nadie nos observa nada porque Cotay siempre nos pone 100 y nadie lo señala. No están siquiera, si ustedes tratan de buscar las discusiones de las comisiones y del pleno en la página, ustedes se van a dar cuenta que aunque estamos obligados por ley de subir toda esta información para que ustedes vean cómo estamos debatiendo y cómo estamos deliberando los temas, borran los videos, ni siquiera hay un repositorio virtual. O sea, cosas tan básicas que yo creo que opacan este proceso que está siguiendo en el Congreso, no se socializa y por tanto se abre la puerta a un montón de discrecionalidad que en muchas ocasiones nos ha hecho caer en procesos que son inclusive inconstitucionales. Y nadie lo observa. Olmo, adelante y luego tengo una pregunta del público. En la misma tesitura, en la medida que el Congreso tenga esta percepción de falta de un mejoramiento como tal, parecía ser que la Corte se atribuyó ese banderín, ¿no? Vamos a resolver a través de nosotros serias deficiencias. Y yo nunca he sido, de hecho me gusta el activismo judicial. Si vemos aquí a nivel local, cuando fue la selección de miembros, no sé, del sistema estatal anticorrupción, no recuerdo qué comisión como tal, o sea, tenemos un deporte, una práctica muy común de escoger gente que no cumple con los perfiles. Entonces, en la medida que se cumpla, se mejore la actividad de los legisladores, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos así o medio aceptamos lo que está haciendo la Suprema Corte con este activismo judicial, esta cuasi legislación a través de sus criterios, con el peligro que representa? Obviamente que representa, no sé si eso se justifica al final del día, en que si ponemos en un plano de confianza colectiva al Congreso y al Poder Judicial Federal, les hago la pregunta, si la balanza se irá a favor del Poder Judicial Federal y ante esta situación práctica de deficiencia, se le da la prevalencia que la Corte trate de corregir la plana de manera eficiente y con peligros, pero tal vez de manera menos peligrosa que si lo dejamos a través de una determinación como acto meramente político, todo el proceso completo de la selección de un magistrado, ¿no? Un espectador anónimo, así se puso, pregunta, ¿valdría la pena impulsar reformas que permitan esclarecer lo que el Poder Judicial ha pretendido resolver mediante jurisprudencia en este tema? Creo que va en la onda de lo que decía Olmo.
Y es importante en ese tema, ya agarré puche, que en un criterio de la Corte establecen que si no se tiene el procedimiento, creo que es el que citaste tú, Iván, decían, y en su caso, que se sigan los procedimientos para hacer la selección. O sea, como que si no se tiene, casi se cree ese procedimiento para hacer la ratificación respectiva con todos los estándares de valores que establece. Y está bien interesante, porque aquí se empieza a reconocer la posibilidad implícita de que se entable un procedimiento conforme a principios tal vez para resolver, y en el caso de la Corte, al imponerse una sanción, uno de los argumentos del proyecto fue que se estaba creando un procedimiento especial para sancionar. Sé que el fin es distinto, pero en ciertos puntos se descarta la posibilidad de que se haga un procedimiento, y en este caso concreto se está acentuando o permitiendo o persuadiendo que se haga el procedimiento que no está expresamente controlado. Entonces, sé que no todo es solucionarse a través de legislación, pero en esta parte a mí sí me gustaría. Correcto. ¿Cómo lo ven? Sí, no sé si quieren agregar algo. Sí, yo de hecho creo que es a lo que me refería con vamos a discutir esto y vamos a discutirlo, pero de fondo, ¿no? O sea, desde una perspectiva de ingeniería constitucional. O sea, es que esto al final del día tiene que ver cómo se relacionan los poderes públicos entre ellos y cómo nos relacionamos los ciudadanos con los poderes públicos. Se piensa que es un tema de una designación, se piensa que es un tema bueno, si esto delata lo quitamos, ¿no? Es mucho más profundo que eso, pero como no se le tiene respeto a la Constitución, entonces pues un día se cambia y otro día también. Pero sí, o sea, se debería de tener ese debate, o sea, se debería de tener ese debate para saber cómo se cumple con este procedimiento, porque yo también, ahorita lo que comentaba Olmo, el Congreso no tiene un procedimiento, entonces lo crea el procedimiento. Ahí vamos otra vez, ahí vamos a impugnar las reglas del procedimiento para la valoración del... Sí, entonces, sí creo que se tiene que discutir con mucho más de fondo. Me parece que la intención de la Corte al crear esta jurisprudencia y de su activismo, me parece que es necesario. O sea, no lo critico, me parece que es necesario porque busca fortalecer las garantías de independencia judicial, o al menos es lo que dicen. Lo que no estoy seguro es si la Corte permanentemente tenga que estar subsidiando los debates de replanteamiento de diseño institucional y de que los congresos alcancen la mayoría de edad, ¿no? O sea, y que estén subsidiándolos constantemente y corrigiéndolos y corrigiendo. Bueno, es que el Congreso tiene que alcanzar también su mayoría de edad y tiene que hacerse responsable de lo que hace. Y para esto está vinculado incluso con otro tema, con los sistemas electorales. O sea, con la forma como se vota, con la forma como se registran los candidatos, con la forma como conocemos a las candidatas y a los candidatos. Sí, y en ese sentido, yo les quería recordar que este caso, estamos hablando de un exceso. O sea, para mí, o sea, es un extremo donde alguien se inconforma, donde alguien planteó, o en un colegiado planteó un dictamen en un inicio que no estaba robusto, que no estaba correctamente fundado y motivado. Y en su contenido el dictamen no fue lo suficientemente convincente para promover la no ratificación. Entonces, en ese sentido, y como diputada local crítica del trabajo que hace el Congreso de Nuevo León, sí, o sea, veo con buenos ojos este tipo de situaciones donde nos están promoviendo inclusive una sanción, donde estamos teniendo esta discusión, porque creo que se tienen que poner límites a estos excesos. O sea, sí, cuidar las formas, cuidar la formalidad, o sea, no estirar la liga de la discrecionalidad a un punto donde es injustificable. Entonces, no es de que quisiera que otro poder estuviera revisando con lupa cada una de mis resoluciones, ¿no? Y diciendo, ¿sabes qué, Congreso? Está mal. Pero hay que recordar que el Congreso de Nuevo León, al menos lo demostró en este caso, incurrió en un exceso. Incurrió en un exceso y que el hecho que esto haya trascendido y que haya habido una muy buena defensa legal, creo que pone un precedente en el cual los diputados y las diputadas vamos a tener otro cuidado con otras designaciones públicas. Vamos a tener cuidado con el manejo de los dictámenes, espero. O sea, yo lo veía políticamente como un buen momento para poner un límite a la soberbia. Porque la mayoría, bueno, porque muchos diputados y muchas diputadas sí se perciben así como
portadores de la voluntad popular, y si están haciendo lo que están haciendo es porque así lo decidió el pueblo. Y si se equivocaron en el asunto, y si llegaron a faltar, y si no lo hicieron, y si votaron a favor de este financiamiento ilegal y demás, es porque así lo quiso el pueblo, porque por eso estamos ahí. Entonces, oye, no, espérate, te pusieron ahí porque te están dando una confianza. Porque juraste que ibas a proteger y hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? O sea, no es una carta en blanco para que tú hagas lo que tú quieras porque te eligieron a ti como su representante popular. Correctísimo. Bueno, yo les agradezco mucho a los tres que nos hayan acompañado esta noche en este día. Ah, una última pregunta. Tenemos un minuto. ¿Se echan una más? Ah, no, una felicitación. Mandan una felicitación para todo el panel. No se lleva nada eso. Les agradezco muchísimo. Sigo creyendo que es un gran tema y que lo tenemos que debatir más, y creo que las escuelas de derecho son un ámbito privilegiado para debatir este tipo de cuestiones. Y creo que le seguiremos dando continuidad. El próximo diálogo es el 6 de octubre y vamos a hacer algo muy diferente a lo que hacemos siempre. Nos vamos a ocupar de los vecinos de al lado y sus elecciones, que bastante complicadas las traen, así que vamos a hablar un poquito de elecciones en Estados Unidos y ver qué implicancias nos trae también a nosotros eso. Así que estarán llegando las invitaciones y, por supuesto, les pedimos que nos sigan acompañando en todos los eventos que hace la Liga. Y muchas gracias a Mariela, a Olmo, a Iván, y esperamos seguirlos teniendo más veces. Gracias. Gracias, buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias, doctor. Gracias, Nos gracias a vemos. todos. Bye, Olmo. Adiós. Chao, Mariela.